gracias a todos los participantes por atender a la invitación realizada por T21. Me voy a permitir nombrar a quienes van a participar en este panel. En primer lugar, menciono a Agustín Arroyo, director general de API Progreso. Miguel Ángel Yáñez, buenos días, Agustín. Miguel Ángel Yáñez, director general de API Veracruz. Buenos días a todos. Óscar Ruano Vaqueiro, director de proyectos de Baja Ferris. Buenos días a todos. Edgar López, director general de Grupo Inversor Veracruzano. Y Francisco Quín, director de Logística y Operaciones Internacionales de Fábrica de Jabón La Corona. Y bien, como lo hemos comentado y ustedes lo saben, el interés nuestro es poder conversar acerca de los proyectos de cabotaje en el Golfo de México. Si bien este ha sido una gran aspiración que como país hemos tenido desde hace muchos años, poder hacer realidad proyectos de cabotaje en el Golfo de México que nos ayuden a acercar las distancias y poder hacer uso de logísticas más eficientes que pues, nos permitan ser más competitivos como país, pues ha sido un proyecto largamente anhelado, pero pues no ha sido del todo completado. En algunos momentos lo hemos tenido, proyectos como el de Armamets hará unos 15 años, entre Puerto Progreso, Tampico y algo Coatzacoalcos también. Y bueno, sabemos de las complicaciones que esto implica y por eso queremos dialogar con ustedes acerca de las condiciones actuales que prevalecen en el mercado. La economía de México pues, ha continuado creciendo. Parece ser que hay una política pública en esta administración de poder impulsar el desarrollo de rutas de cabotaje que precisamente pues, puedan completar esos beneficios productivos para el país, tanto en el Golfo como en el Pacífico, y poder hacer alianzas con los usuarios y con el autotransporte a efecto de crear estas nuevas cadenas logísticas que acerquen las distancias. Si los países fueran diseñados logísticamente, pues tendrían que ser planos, cuadrados o circulares, pero el diseño geográfico pues no es precisamente el que nosotros hayamos decidido, sino el que nos puso la madre naturaleza. Y bueno, el territorio mexicano tiene una forma algo caprichosa y en esas regiones que el mar pues puede ser una vía más directa para acercar esas distancias, pues también impacta el desarrollo diferenciado en sus economías de esas regiones, ¿no? Y entonces pues tenemos una serie de problemáticas complicadas que no han permitido pues avanzar a la velocidad que desearíamos o que quisiéramos para poder tener estas rutas de cabotaje, ¿no? Y bueno, con este preámbulo, pues quisiera dar inicio a que hagan uso de la voz nuestros panelistas y me gustaría iniciar con la primera pregunta. Si en el contexto actual en que estamos, donde si bien existe esta política pública de impulsar el desarrollo de rutas de cabotaje desde el sector público, se han trabajado en construir alianzas con las empresas industriales y comerciales para poder alinear los objetivos y también sumar en estos esfuerzos a las empresas de autotransporte. También pues tenemos un contexto que nadie preveíamos, donde una pandemia pues ha venido a ralentizar las actividades económicas en el país y consecuentemente tener un impacto en el desarrollo de la economía, donde se habla de que entre un 6 a un 10% pudiera caer la economía en este año. Entonces yo les preguntaría si en el contexto actual es propicio relanzar un proyecto de cabotaje comercial en el Golfo de México. ¿Cuál sería la perspectiva de ustedes? ¿Sí?
Quien guste hacer uso de la palabra en primer lugar, adelante. Pues bueno, comento yo, desarrollo de API Progreso. Definitivamente, como tú bien lo indicas, el proyecto de echar a andar cabotaje, sobre todo hacia la península de Yucatán, que ahora ya menos, pero tradicionalmente ha sido un territorio lejano al centro del país y al norte del país. Y efectivamente, hace 20 años, 22 años, iniciamos el servicio de cabotaje con la naviera Armamex. Era un barquito ya muy cansado. Sin embargo, estuvo haciendo durante varios años ese servicio. No, yo creo que faltó un tema ahí de comercialización importante y pues los resultados, aunque les daba, digamos, cierto margen de acción para llevar y traer mercancías hacia Tampico, desde Tampico y a Coatzacoalcos y Yucatán. En ese sentido, hemos estado involucrados en este proyecto de cabotaje, el cual para Yucatán es de gran relevancia por lo que ya menciono. Las carreteras están de alguna manera saturadas, ahora con mucha inseguridad, y consideramos que gracias a las dos empresas, tanto Green como Baja Ferry, han hecho una buena labor comercial y que desde mi punto de vista es básico para que este proyecto sea exitoso. Debemos de cuidar muchísimo el mercado, tener cargas ancla o clientes ancla para que poco a poco los demás usuarios se vayan subiendo a este proyecto. Por nuestra parte, ya se hicieron unas reglas de aplicación para cabotaje, en el cual se hace la ruta crítica de qué muelles se van a trabajar, cuáles serán las áreas de stand-by para la carga que va a regresar hacia el norte del país, y el área de recepción de mercancías. Y en ese sentido, la aduana juega un papel preponderante. Como ustedes saben, Progreso no tiene pues mucho espacio para moverse, y estamos limitados en ese sentido. Sin embargo, consideramos que con lo que actualmente tenemos podemos trabajar bien. La aduana, insisto, va a ser un papel fundamental en el sentido de que tendrá que ser muy ágil para despachar las mercancías siempre y cuando estén perfectamente identificadas. Creo que tanto Baja Ferry como River han venido teniendo pláticas con la Dirección General de Aduanas, con el AGA, y ahora que tenemos un AGA nuevo, a ver cómo nos va, a ver si no nos cambia la fichada. Pero también existe un procedimiento ya aquí para Progreso, y creemos que ubicando las áreas donde se van a trabajar las cargas de cabotaje, que se vean aquí en el muelle 3. Ya las puedes sacar. El muelle 3 y muelle 4 serán las áreas destinadas al cabotaje. Y tenemos una área de stand-by para estacionar los vehículos que se van a ir de regreso, para que ese sería la ruta del cabotaje, el circuito, efectivamente. Entonces, queremos decirles que
Progreso está preparada para echar a andar este proyecto, y yo quiero ser muy insistente con los dos promotores de los servicios. Yo creo que es fundamental hacer una buena labor comercial, tener cliente ancla en los dos casos y mucha promoción. Yo he estado trabajando en este tema logístico de cabotaje desde hace muchos años. Tuvimos también una amarga experiencia hace algún tiempo con ICABE y un proyecto que tratábamos de hacer, un short sea shipping entre Veracruz y Mobile, Alabama. Desgraciadamente no logramos convencer a los transportistas a subirse a los barcos y el servicio fracasó. Esa fue nuestra amarga experiencia. Hicieron las cosas como se debió. No es porque estos servicios no se usen. Digo, en Baja California, en el Pacífico lo vienen usando hace muchos años. En Europa estos ferries trabajan igual hace muchísimos años y mueven muchísima mercancía, y yo no veo por qué no en México se puede establecer ese servicio. Entonces estamos muy interesados y estamos muy entusiasmados por el inicio de este proyecto. Yo paso la voz. Gracias, Agustín. Miguel Ángel, querías decir. Sí, gracias. A mí me parece que los tiempos que están actualmente viviéndose en el país y a nivel general mundial, sí ponen una oportunidad y un reto. La oportunidad porque me parece que para la logística que se va a requerir a partir de ahora en el movimiento y distribución de productos y de insumos, va a llevar a que tenemos que cuidar más que nunca los costos, y en este caso los costos de transporte y los costos de manejo de todo lo que se pudiera generar en estas cadenas logísticas. Y en ese sentido, la lógica dice que una buena interconectividad multimodal, camión, barco, debería de dar la posibilidad y la oportunidad para que pueda funcionar el tráfico de cabotaje en el Golfo de México, y que puedan vincularse a la zona centro del país y la zona norte con esta zona del sur del país. Y en ese sentido, el reto va a estar en que efectivamente se den los costos y que se den los flujos de manera eficiente, y la oportunidad de demostrar que en verdad se puede tener a través del transporte marítimo una economía, las ventajas de la economía de escala. Yo no puedo más que coincidir totalmente con Agustín en el sentido del papel comercial que debe de tener por parte de las dos empresas que están incentivando esto, porque independientemente de que se cuide mucho que haya productos ancla, también se tienen que dar los balances. Si no hay balance en los dos sentidos, es decir, viniendo de norte a sur y viceversa, de sur a norte, se va a volver un tema de encarecimiento y pudiera perderse el atractivo en el sur. Me queda claro que esa de complementarlo con el transporte de corta distancia, que es un tráfico de altura hacia otras zonas de Centroamérica, puede ser la parte elemental para balancear, pero creo que sigue siendo un reto eso. En cuanto al puerto en sí, creo que estamos listos. El hecho, como ustedes saben, el año pasado tuvimos ya la posibilidad de transferir a Hutchison Ports, si cabe, hacia la Bahía Norte, hacia la zona de ampliación, y eso nos liberó 40 hectáreas del puerto en Bahía Sur, donde es la parte vieja, por así llamarlo, del puerto, y nos dio 2 posiciones de atraque más para poder operar
en los muelles públicos, que es el 9 Norte y 9 Sur. Y de ahí tuvimos ya ajustes al programa maestro de desarrollo del puerto y pudimos ya zonificar esas 40 hectáreas para una ocupación eficiente, de manera tal que en infraestructura nosotros ya estamos listos para que pueda arrancar este servicio de cabotaje. Ya están asignadas las áreas para espera y para poder tener un almacenamiento temporal de las mercancías de cabotaje que se vayan a recibir, ya sea desde tierra hacia agua o de agua hacia tierra. En ese sentido ya está todo zonificado, ya está la infraestructura puesta para poder arrancar. En términos de lo que se requiere con la autoridad, particularmente la autoridad aduanera, sí creo que hay un tema que vamos a tener que trabajar mucho todos los interesados, nosotros como sector portuario y nuestras empresas interesadas, promotoras del servicio, porque pues desgraciadamente ha habido una inestabilidad muy grande en las autoridades centrales. Por tercera ocasión estamos cambiando en menos de un año de administrador general de aduanas, y además pues no es gente que propiamente tenga la vocación en lo que es comercio internacional, y hay que partir desde una introducción y una educación a este concepto para poderlos llevar a que entiendan la importancia y sobre todo la ventaja que necesita, la ventaja competitiva que necesita el tráfico de cabotaje. Las reglas o los lineamientos para la operación de mercancías nacionales transitando en rutas donde hoy se mueve mercancía de comercio exterior están puestas. Ya se había hecho un esfuerzo para avalarlas por parte de la administración aduanera local y estaban puestas para hacer ya, darles el visto bueno final a nivel central y autorizarlas. Y hoy pues vamos a tener que volver a retomar eso para que se dé la autorización. Mucho de esto ya está sensibilizado a la manera que opera hoy y cómo está la infraestructura aduanera y la infraestructura terrestre de conectividad que tiene el puerto de Veracruz, y para que se pueda dar. Insisto, ojalá que pueda haber una continuidad por parte de las autoridades centrales y que siga dándose este impulso que requiere el país. Y finalmente yo nada más me gustaría cerrar con otra nueva oportunidad que se da con el anuncio del arranque de los dos proyectos y bueno, uno ya arrancó, que es la refinería de Dos Bocas, pero ahora ya la adjudicación y el arranque de dos de los tramos más los que faltan del Tren Maya. Se están dando otras nuevas oportunidades de generar volumen para el cabotaje, que es el movimiento de agregados pétreos que pueden salir de los bancos que alguna vez sirvieron para alimentar la construcción de los rompeolas de la ampliación del puerto, y que hoy pueden servir como bancos de suministro hacia la península de Yucatán. Y los operadores y cesionarios que ya están hoy aquí en el puerto están buscando la comercialización y el transporte de estos productos pétreos para la construcción de estos dos grandes proyectos, Dos Bocas y el Tren Maya. Y nosotros estamos listos. De hecho, vamos a agregar a los rubros de mercancías para el cabotaje el que se puedan manejar también a solicitud expresa del el señor coordinador de puertos, de que podamos también manejar graneles minerales dentro de las áreas de cabotaje para el tráfico de este tipo, ¿no? Eso es lo que yo podría agregar. Bien, muchas gracias, Miguel Ángel. Pues sí, todo un reto y una oportunidad la que se abre con este tema de la condición actual que estamos viviendo. Desde la perspectiva de lo que serían los servicios marítimos, ¿cómo la ven ustedes? Edgar López, si quisieras comenzar. Sí, muchas gracias, José. Primero que nada, saludar a mis amigos panelistas. En primer lugar, a Miguel Ángel, con quien tengo el gusto de saludarlo frecuentemente, no tanto como quisiéramos. Pero es por la sana distancia, Edgar. Sí,
Pero a ambos no tengo más que reconocer la gran disposición y la gran empatía que han puesto en este proyecto, no de hoy, sino desde hace ya varios años. También saludar a Francisco, que hoy representa a Fábrica de Jabón La Corona. Hemos tenido también la oportunidad en algunas ocasiones de charlar muy largo sobre estos temas, porque también tiene una posición importante en el tema del transporte terrestre privado. Y por supuesto a nuestro gran amigo Oscar, con quien hemos tenido también la posibilidad de compartir ideas desde hace muchos años en materia del transporte marítimo de cabotaje. Pero, ya aparte de los saludos, yo no quisiera contestar la pregunta que hiciste sin tener que hacer necesariamente una pequeña reflexión. ¿Por qué hoy estamos mirando el cabotaje cuando después de hace 35 años el cabotaje era realmente inexistente? Vamos, inexistente en el sentido de un tráfico de cabotaje comercial. Sabemos que ha existido un cabotaje dedicado hacia ciertas particulares industrias, particularmente la industria del oil and gas, que seguirá operando bajo sus formas naturales. Y bueno, estos proyectos que están más ligados al transporte de carga y de pasajeros en la costa pacífico. Pero, ¿cuál es la razón por la cual desde 35 años volvemos a estar en este enfoque del comercio de carga de cabotaje o del short sea shipping? No hay que dejar de reconocer que gran parte de todo esto tuvo que ver con todo el desarrollo de la globalización del comercio en el que México se vio envuelto a partir de la entrada del México al GATT a mediados de los 80s, y que fue básicamente el preámbulo para entrar a las grandes ligas del comercio internacional por la entrada de México al TLC. ¿Y con qué nos encontramos? Bueno, pues con una infraestructura portuaria que en aquel entonces, si bien era antigua, tenía en su mayoría más de 100 años de haberse construido los puertos. Por otro lado, puertos que si bien estaban en condiciones operativas, no tenían la capacidad para enfrentar los retos que implicaba el desdoblamiento del comercio de cara a las graves diferencias competitivas de los productos manufactureros mexicanos con los del exterior, principalmente con los mercados europeos de Estados Unidos. Y por supuesto, los puertos se tuvieron que volcar necesariamente hacia cubrir la necesidad del comercio internacional. Ello, obviamente, implicando en muchos de los casos, condiciones particulares para los puertos en específico, como Veracruz, como Campeche en aquel entonces, como Manzanillo, y obviamente pues, los puertos, al privilegiarse al comercio internacional, se volvieron no competitivos para el cabotaje. Y obviamente después de ello vimos venir una gran inversión sin precedentes en inversión en carreteras y en el desarrollo del transporte de carga, que obviamente sabemos las consecuencias del crecimiento tan inusitado que tiene. ¿Por qué hago esta reflexión? Porque los puertos se quedaron sin capacidad operativa para el cabotaje. Y por tanto, la necesidad de mirar nuevamente el cabotaje para los iniciadores de proyectos de esta naturaleza están necesariamente mirando hacia la gran oportunidad que ofrece el tráfico de mercaderías que hoy existe para, sin olvidar, compensar y complementarse con los fletes terrestres en los tramos donde hoy ya sabemos que existe un alto volumen de carga. Sin embargo, para empresas como nosotros que decidimos desde hace más de 4 años iniciar un proyecto de análisis, de estudio y de factibilidad para entender la posibilidad de usar puertos, que técnicamente fuera posible, que jurídicamente fuera posible y, como lo dice Agustín, que comercialmente fuera factible un proyecto de esta naturaleza para que un servicio sea de donde fue su inicio y su término
circuitos pudieran hacer con condiciones competitivas respecto del costo del flete terrestre, porque un proyecto de esta naturaleza cuesta igual o más caro que el flete terrestre, pues nacería indudablemente muy. Y entonces, bajo este contexto, nosotros decidimos iniciar un proyecto que, si bien integraba una parte de cabotaje del norte al sur y una parte de comercio internacional de altura de Centroamérica, luego explicaremos más sobre el detalle, ahora nos enfrenta a responder es el momento ideal para iniciar este proyecto. Nosotros creemos, después de haber analizado con base a las experiencias que hemos vivido en condiciones de crisis anteriores y quizás más análogas que podemos analizar por temporalidad y por significado, es la relacionada 2008-2009 con el A1 HN1, es qué son los impactos que vamos a recibir ahora respecto del contexto en que la economía podrá reflejar relacionado con nuestros primeros vectores de análisis que hemos desarrollado para el proyecto in situ antes de que el COVID-19 se presentara. Y bueno, pues coincido con lo que dice Miguel Ángel. Las épocas de crisis también son épocas de oportunidades y tenemos que aprovechar la experiencia de los ciclos pasados, de crisis pasadas, para entender cómo readaptar nuestros proyectos basados en que son necesariamente útiles y que son también útilmente necesarios bajo el contexto actual, porque el comercio hoy requiere de movilización de cargas bajo circunstancias donde el transporte terrestre está enfrentando también retos y complicaciones especiales, de las que seguramente Francisco hablará más tarde en algún momento. Entonces nosotros decidimos hacer un replanteamiento, ajustar nuestro proyecto con base a las condiciones del circuito que originalmente teníamos planteado, donde la punta sur que teníamos conectada hasta Santo Tomás de Castilla, para equilibrar los retornos con carga hacia el northbound. Ahora, con un mercado de consumo prácticamente inexistente en la Riviera Maya, pues vamos a dejar momentánea y temporalmente la punta sur solo hasta Puerto Progreso. Ello no implica que no exista mercado, ello no implica que no exista oferta y que no exista demanda, pero momentáneamente esta oferta y esta demanda han prácticamente desaparecido. Y por tanto, estamos replanteando muy rápidamente, ya incluso en 3 semanas hemos avanzado de una manera muy importante para articular la puesta en la costa del Golfo de México, que nos permita competir y dar un valor agregado adicional contra el transporte terrestre hacia los fletes mucho más allá de los puertos y los destinos de Rockville, de McAllen y del propio Houston, ¿no? Pues bajo este contexto, ¿qué respondería? Si es una oportunidad, como dice Miguel Ángel, si es un reto comercial, como dice Agustín, hemos nosotros desarrollado una estrategia basada en asegurar la existencia de la carga y de los clientes. Y lo único que estamos básicamente ajustando es los volúmenes de carga sobre aquellos clientes que con la crisis y con la emergencia no tan solo no dejaron de producir, sino aumentaron sus volúmenes de carga. Y ajustamos obviamente los puntos de los circuitos sur y norte basado en la inexistencia temporal de los mercados, principalmente de la Riviera Maya, que nosotros creemos, y luego entraremos en detalle sobre el particular, nosotros creemos que toda la industria turística mundial, pero particularmente la que nos ocupa en la Riviera Maya, la estaremos viendo recuperar a niveles un poco más satisfactorios ya pasado finales de año, principios de año de 2021. ¿No? Entonces,
Con eso respondería Osiel la pregunta. Estamos listos, creemos que es el momento para nosotros y estamos listos para iniciar una vez ya, como bien dice Miguel Ángel, se emitan ya la firma de los documentos que hemos inicialmente acordado con la autoridad aduanera en materia para los procesos operativos en las aduanas que involucra este circuito para nosotros, ¿no? Ya no te escuchas. Tenía cerrado el micrófono, perdón. Les decía que así como decía Miguel Ángel, esperemos que estos cambios en aduana no lleguen a nivel de los administradores en los puertos. Ojalá, sí, al menos. Bien, Oscar, ¿tu perspectiva también en ese sentido? Sí, muchas gracias, Osiel. A ver, definitivamente coincido con mis compañeros y a ver, todas las crisis son oportunidades de reflexión para todos los usuarios, tanto prestadores de servicio como usuarios del transporte, ¿no? Y son los momentos en donde se vale replantear estrategias, en donde hay veces que esas estrategias son forzadas a ser replanteadas, y hablo también desde la perspectiva del usuario del transporte. Y creo que el momento, como mencionó también Edgar, el momento es único también, en el sentido en el que el mercado siempre está ávido de nuevas soluciones de transporte. Eso es una realidad. Y creo que Paco en un momento nos lo va a confirmar, porque es un fiel creyente de estar buscando nuevas soluciones y de estar pensando fuera de la caja, ¿no? Creo que un ahorro en costos y mayor seguridad y todos los otros beneficios que puede traer el cabotaje a los usuarios del transporte siempre son bienvenidos, ¿no? A ver, si bien es cierto, hay pérdida de demanda, ¿no? Hoy en día, en este momento, en esta transición que estamos viviendo bajo la crisis del COVID-19, hay pérdida de demanda en ciertos sectores, háblese de automotriz, bienes de consumo duraderos, material de construcción, bienes de consumo derivados del mismo turismo, etcétera, etcétera. Así como otros sectores que no son esenciales, como en este caso, bueno, no esenciales para muchos, ¿no? Como son la industria cervecera, muy esenciales para otros. Pero vemos ese botón de pausa, ¿no? que se ha apretado a través de derivado de esta crisis del COVID. La realidad es que también lo que menciona Edgar es cierto, el mercado se está reajustando a patrones de consumo diferentes, a maneras de consumir diferentes. Hablo un poquito también más allá del e-commerce, en donde el manejo de los inventarios cambia completamente para el dueño de la carga, ¿no? Entonces sí, hay muchas oportunidades en este momento. Hay una tendencia a regionalizar el comercio a nivel mundial, no solo en México. Y creo que es un buen momento para nosotros para entrar en un tráfico como el que mencionamos, un tráfico de cabotaje en la ruta entre Veracruz y Progreso, independientemente que está este botón de pausa. Pero ese botón de pausa también en un momento se va a desapretar y entonces vamos a empezar a producir a los niveles que seguíamos produciendo antes y no perdamos de vista que no entramos en un mercado. No dependemos de un crecimiento del mercado para que los proyectos sean exitosos. Es un mercado que hoy por hoy es existente y en donde nosotros entramos básicamente a brindar una solución logística más interesante, digámoslo así, para el usuario, ¿no? Entonces, sí, definitivamente creo que aunque existe esta ralentización en cuanto a la elaboración o a la puesta en marcha de los proyectos, porque no solo depende del prestador de servicio, del naviero o del transportista terrestre, también depende del usuario del servicio, que nosotros hemos visto de alguna u otra manera cierta discontinuidad en cuanto a las operaciones de los usuarios, ¿no? Entonces, es buen momento, vamos a entrar en un momento y vamos a arrancar en un momento en donde el botón de pausa se va a quitar y vamos a empezar a ver ese ramp up en el mercado definitivamente, ¿no? Ya, pues me gusta mucho los comentarios que ustedes han vertido, todos en sentido positivo, si bien ver a la crisis como una oportunidad. Y bueno, pues como bien lo dices, Oscar, esto es un botón de pausa, me gustó esa figura que utilizaste, y en algún momento esto se va a reactivar, y independientemente de ello, pues siempre las necesidades de transportación de mercancías existen. Mientras exista el género humano, pues habrá necesidades de transporte, ¿no? Y ahora, pues para cerrar esta primera ronda, Francisco, pues nos gustaría también tener la perspectiva
tuya. Ya nos decía Oscar, pues la visión que siempre tienen en Fábricas de Jabón La Corona de buscar alternativas diferentes, buscar probar nuevas fórmulas de hacer las cadenas logísticas más eficientes. ¿Cuál sería la perspectiva que nos puedes compartir? Gracias a todos. Bueno, pues yo pienso que no es buen momento para esa iniciativa. Pienso que es un excelente momento para la iniciativa. A mí me ha tocado, como Fábrica La Corona y como la NTP, recorrer todos estos intentos desde que nos comentaban con Armamex, desde aquel, no fue intento, ahí sí fue una operación de transporte de cabotaje. Desde Tampico nos tocó utilizarlo a progreso. Y me ha tocado pues todos los intentos que se han hecho y también, por ejemplo, ahorita en este recorrido, pues Tuxpan también estuvo en el intento de hacerlo, y ahorita yo creo que se está dando una ventana de oportunidad única por varios elementos que ahorita voy a comentar adelante, y que a lo mejor ahorita ha sido buen momento y a lo mejor ha valido la pena esperar porque tal vez no se habían dado las condiciones, todas las condiciones necesarias, y ahorita pues yo siento que se están dando. Antes de mencionarlo, a mí me gustaría comentar que, bueno, sí, efectivamente yo estoy aquí en Fábrica La Corona en la parte de operaciones internacionales, pero a mí me gustaría comentar un poco la óptica de la Asociación Nacional de Transporte Privado, que son los usuarios del transporte y que la carga es un ingrediente en esta fórmula, pues muy necesario. Entonces, también quisiera darles esta opinión, pues, porque en este país hay un comité de transporte marítimo, ferroviario e intermodal, que este tema se ha tratado en múltiples ocasiones. Y en todas ellas, pues, la NTP tiene como prioridad buscar opciones logísticas y optimizar los recursos del país y la infraestructura. Entonces, esta ha sido efectivamente una opción muy anhelada y que, pues ya la tan mencionada razón de que los litorales, que México no estaría aprovechando tantos litorales que tiene, ¿no? Entonces, repito que es un excelente momento. Ahorita, como tú mismo decías, hay una voluntad política de lograrlo, entonces creo que eso es un elemento importante, tanto la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante como la Secretaría de Comunicaciones en sí están muy interesados en el funcionamiento de esta opción. Y bueno, veo a las dos administraciones portuarias con todo el interés. La verdad es que eso ya es un terreno ganado, es una gran parte de terreno ganado, ver esa voluntad, y que además, pues, con el conocimiento en ambas partes de esa operación y de lo que necesita esa operación para realizarse. Entonces son de las cosas que también están dando la pauta. Respecto a los lineamientos de aduana, sí considero que es algo importante que se solucione, porque sería y ha sido uno de los impedimentos fuertes por la distinción que se debe hacer de la mercancía doméstica y de importación, y que todo ese proceso pues dificultaría, si tienen que pasar el mismo proceso, pues dificultaría. Entonces, yo creo que con esta experiencia que se tiene, sobre todo en Veracruz, el conocimiento del puerto facilitaría mucho una solución específica para el manejo de la carga de cabotaje interno. Otra de las cosas que nos ayudaría mucho es la tecnología actual. Yo creo que si en los lineamientos incluimos soluciones tecnológicas como el seguimiento satelital dentro del puerto, como el uso de RFIDs en los contenedores, como el uso ya de los documentos electrónicos que nosotros como embarcadores
emitimos, como es la factura, ya están en archivos XML que pueden ser compartidos. Entonces, eso facilitaría muchísimo la identificación de las mercancías respecto a las domésticas, respecto a las que son de Impo y Expo, para que no pasen un proceso que resulte gravoso en tiempo y en costo. Entonces, yo respecto a lo que decía Miguel y Agustín, creo que tienen mucha razón en que hay que trabajar muy cercano con las aduanas para ya llevarles el paquete armado tal vez y no se requiera pues que profundicen tanto, ¿no? Llevarles un paquete armado que garantice que el manejo de esas mercancías va a tener una seguridad en su manejo y que no puede haber combinación. Y de igual manera, en las embarcaciones también es posible, aunque habría que tener una figura en la cual se pueda esto incluir, ¿no? Entonces, por esa razón, yo creo que es un momento que lo podemos hacer. Ahora, respecto a lo que están pensando las empresas, lo que yo he podido captar y lo que personalmente vivo el día a día, es que efectivamente hay dos o tres puntos importantes. Uno es las cadenas de suministro. Las cadenas de suministro, las empresas ya no pueden tener esos cortes que solían pasar, porque ya el mundo está requiriendo una mayor volumen de distribución con mucho mayor precisión. Entonces, las empresas tienen que cumplir con la mayoría, estos BCPs, estos Business Continuity Plan, en los cuales ya no se puede romper una cadena de suministro y a ver qué pasa si en un mes te sigo surtiendo. O los casos que han pasado en la península, que algún día el buen Edgar Chaín decía, es que cada vez que hay un ciclón, se ahorca la península y los dejamos abandonados. Entonces, sí se nos van a independizar un día, a manera de broma, obviamente, lo dice el buen Edgar, pero efectivamente, la continuidad de negocios y bueno, DRPs también, Disaster Recovery Plans, deben de contemplar opciones, pero opciones no de momento, sino opciones con una continuidad, que sea 2 tuberías por las que el flujo va intercambiando dependiendo de las circunstancias. Entonces, estas razones que tienen las empresas para tener continuidad en sus cadenas de suministro es otro soporte muy grande para este modo de cabotaje. Y bueno, no se diga las partes de el área de la responsabilidad social, en donde evidentemente el manejo de cabotaje con una porción marítima importante va a disminuir el impacto ambiental del transporte de mercancías. Y no solo eso, ¿no? Sino va a disminuir el tráfico en carreteras, va a disminuir los accidentes que tanto tememos y que estamos trabajando tanto en la seguridad vial. Sin embargo, esto pues ayudaría bastante, y sobre todo con los proyectos que se tienen en esa zona. Y otra de las cosas que nos sucede, que hay que decirlo y que no podemos evitar, son los bloqueos, por ejemplo, de carreteras, de vías ferroviarias, pues son circunstancias del país que se tienen que contemplar y que casi no quisiéramos, pero sabemos que van a seguir pasando. Y esto, pues a veces colapsa los sistemas de transporte. La parte de Coatzacoalcos, Villahermosa, son partes muy inundables y bueno, y muy susceptibles a problemas ahí locales políticos que a veces nos llevan a estos cierres y como les digo, llevan mucho a colapsar. Entonces, para finalizar mi intervención, yo comentaría que qué bueno que se da en este momento, que las circunstancias están apuntándose para que no fuera un fracaso. Pues ya vimos en el Pacífico hubo un movimiento de cabotaje que paró, ya no tuvo continuidad porque también
o es el huevo o la gallina. No hay carga porque no hay, o sea, no hay transporte porque no hay carga y la carga no se genera porque no está el transporte. Entonces ahorita, Claro. con estas dos empresas que lo están promoviendo, creo que hay el suficiente impulso, el suficiente conocimiento del medio industrial y del medio empresarial y pues que esto, digo, nosotros en ANTP estamos con toda la voluntad de impulsarlo porque es conveniente para las empresas y yo creo que, bueno, esperamos que que bueno, que este momento, que como decía Oscar, el botón se oprima y se libere y empecemos a trabajar sobre el cabotaje ya de una manera continua. Ya, gracias, Francisco. Sí, vamos a iniciar una segunda ronda de preguntas y vamos a colocar un reloj en la pantalla. Les vamos a pedir que en esta segunda ronda y a partir de aquí nos remitamos a los 3 minutos que les vamos a dar y aquí en la pantalla ustedes irán viendo el cronómetro para eficiencia del tiempo que nos resta, por favor. Bien, Miguel Ángel y Agustín, ¿ustedes nos pueden hablar un poco acerca de cuáles son las condiciones diferentes que ahora existen gracias a estas políticas públicas de poder impulsar estas iniciativas de cabotaje? Alguna ocasión me tocó escuchar a un naviero tradicional decir, si me regalaran los puertos, no iniciaría una ruta de cabotaje, ¿no? A ese nivel, digo, porque había una perspectiva diferente, una óptica donde el puerto tenía que ser rentable y cobrar ciertas tarifas por sus usos de infraestructura y no distinguía entre lo que era la promoción de un servicio de cabotaje y el servicio tradicional, digamos, el internacional, que como ya nos lo decía Edgar, pues han sido los puertos, pues se han afinado mucho en el desarrollo de los negocios internacionales a partir de su privatización, ¿no? ¿Cuál sería la perspectiva y cuáles serían las facilidades en un nuevo entorno que tendríamos para proyectos de cabotaje desde los puertos? Si nos pueden comentar más sucintamente. Sí, si quieres comienzo yo, Miguel. Adelante. Creo que el momento que estamos viviendo actualmente es un momento ideal para este tipo de servicio. En primer lugar, por primera vez en muchísimos años que yo tengo en el sector marítimo portuario, estoy viendo que la autoridad, la máxima autoridad, que es el director, el coordinador general de Puertos y Marina Mercante, le ha impuesto tanto entusiasmo y tanto interés en hacer lo que él llama las carreteras marítimas. Es un hombre que conoce el sistema y que ha estado consciente de que no han prendido este tipo de servicios por la razón de que no se les daba la promoción y las facilidades adecuadas. Ha sido de su interés de que los puertos que somos susceptibles al manejo de cabotaje hagamos una ruta crítica, por un lado, que tengamos tarifas preferenciales, tarifas promocionales que se han establecido de manera general, porque antes cada puerto ponía sus tarifas y en ese sentido la autoridad portuaria ha decidido y ha definido una tarifa base para todos los servicios y para todos los puertos. Es una tarifa muy atractiva, es una tarifa que los hace competitivos, pero además también se ha dado la apertura para que las mismas empresas que hacen el cabotaje manejen su propia carga y descarga. Esto definitivamente es un atractivo más para promocionar a estos servicios y que nuestro objetivo definitivamente es que estas empresas puedan ser altamente rentables para que el servicio perdure y no sea nada más llamarada de petate
o flor de un día. Ese es para mí lo más importante que se ha tratado, ¿no? Han tenido muchas reuniones con las aduanas, se han hecho ya procedimientos muy específicos y considero que todo este esfuerzo viene a amalgamar y a consolidar este tipo de servicio. Eso es por parte de las autoridades portuarias, de las administradoras. Ahora queda en los operadores hacer, como ya dije, su labor comercial y seguir promoviendo. Muchas gracias. Gracias, Agustín. Miguel Ángel, si también nos puedes dar tu perspectiva. Hemos platicado ya con los empresarios del sector marítimo y sabemos que son proyectos de alto riesgo, ¿sí? Intensivos en capital y requieren pues no solamente la alineación con los socios ancla, sino también un entendimiento de parte de las autoridades, de los desarrolladores de infraestructura, para que pues puedan ir bajo mecanismos flexibles tal vez, pues ir en el tiempo desarrollando y creciendo estas posibilidades, ¿no? Sí, mi respuesta va a ser muy similar a la de Agustín. En principio, hay conocimiento y hay experiencia por parte de lo que es sector gobierno, sector autoridad, y por el otro lado, pues de los dos que están promoviendo esto desde el punto de vista privado. Nosotros en sí, incluso yo, como lo comentó en su primera participación Agustín, de manera indirecta pude ver ese proyecto NAFTA Golf que no pudo levantar anclas, y vimos qué factores eran los que lo llevaron al fracaso. Entonces esa experiencia nos ha llevado a conocer bien y volvernos sensibles de lo que necesitamos hacer para facilitar que el negocio pueda funcionar. Hoy hay infraestructura, aparte de conocimiento y experiencia, hay infraestructura, hay sensibilidad. Eso nos ha llevado también a establecer tarifas diferenciadas para que puedan operar y tengan margen con el cual puedan trabajar estos operadores. Hay la apertura también para llevarlos al nivel de ser ellos mismos los operadores de carga, los que manejen propiamente la carga en las áreas asignadas, y existe todo el deseo de que seamos facilitadores para que pueda funcionar eso. Hemos sido también gente que ha tomado iniciativa para que se den las reglas de operación con la sensibilidad, la experiencia, para que pueda la autoridad aduanera aceptarlo. De ellos va a depender también el uso de tecnologías que dé certidumbre para lo que va a ser el manejo de estas mercancías y que se pueda blindar todas estas preocupaciones que tienen, por otro lado, las autoridades que se encargan del manejo de la seguridad del país, para que no se puedan dar tráficos ilícitos de armas o de otro tipo de cargas prohibidas, y que se le pueda dar ese complemento que requiere al final esta iniciativa del tráfico de cabotaje. Es una de las 5 grandes estrategias del Programa Nacional de Desarrollo Portuario y Marítimo del país. Entonces, desde nuestro punto de vista, trae toda la certidumbre para los siguientes 6 años de que pueda, los siguientes 5 años de esta administración, para que pueda funcionar, y ojalá que lo aprovechen bien. Y como lo dije, también hay el interés de no nada más de ellos dos, en este caso de Baja Ferries y de Griver, sino ya hay otros escenarios que están tratando de aprovechar esta oportunidad para los proyectos que a su vez está llevando a cabo el gobierno federal para poder integrar el sur con el norte del país. Ese es mi respuesta. Ya, muchísimas gracias, Miguel Ángel. Sí. Y Francisco, otro tema muy importante, pues es siempre el poder contar con la lealtad de los clientes ancla, ya hemos referido aquí, que son muy necesarios para el desarrollo de estos proyectos. Y a veces escuchamos en los foros de ANTP, pues que, pues donde están los mejores costos, pues allá vamos, ¿no?
y a veces eso implica que si hay una guerra tarifaria en el autotransporte, pues por allá vamos, ¿no? O sea, hay que aprovecharlo, es el menor costo logístico, un costo de oportunidad que hay que aprovechar, ¿no? Entonces, ¿cómo están, digamos, concientizados los usuarios de la importancia, ya lo hablabas tú, la importancia de que no quede desconectada la península de Yucatán en condiciones climáticas adversas que puede ocurrir frecuentemente, ¿no? ¿Cómo fidelizarse, hacer desde luego una propuesta de valor que sea atractiva para ustedes los usuarios de parte de los navieros, pero cómo ustedes pueden también sumar a este alineamiento de todo un proyecto para el desarrollo del cabotaje y, bueno, pues ser fiel en el tiempo si se cumplen bajo ese contexto de condiciones. Una tarifa adecuada, la infraestructura y el tiempo de recorrido que ustedes requieren, vaya, para su logística. Gracias. Sí, bueno, en ANTP hemos hablado bastante de este tema, obviamente, entendiendo con la consigna de que no podemos compartir de ninguna manera tarifas ni fletes por temas de competencia, pero sin embargo, lo que sí es muy destacable en este caso es que ahora en una cadena de suministro no puedes comparar un precio contra otro de forma directa. Tú tienes que tener una matriz de costos en la cual en un proceso logístico se incluye todo. Se incluye el beneficio de tiempo, se incluyen los costos de última milla, se incluyen los costos de maniobra, de oportunidad. Como te decía, hay muchas empresas que ya consideran el impacto ambiental, le dan una ponderación en temas de costos. Entonces, si tú desarrollas una matriz de costos que incluya todo esto, todos los beneficios que puedes tener. La seguridad vial que tú lo comentabas también. Así es. La reducción de accidentes, la reducción de impacto ambiental, la certidumbre del cumplimiento de los tiempos, todo eso logísticamente tiene una forma de ponderarlo y valorarlo. Entonces ya no estamos hablando de X contra Y directamente flete contra flete, sino los beneficios de los que hablamos definitivamente tienen una ponderación económica en una matriz logística de costos logísticos bien desarrollada. Creo que eso es lo que le está dando interés y que está generando interés entre las empresas de ANTP que están pues ya avanzados hablando de quién podría desarrollar esta carga. También debo decir que necesita una planeación logística diferente. Entonces, las cadenas de suministro se deben de adaptar a los tiempos, a la forma de embalaje, de empaque, porque es un tráfico marítimo en donde hay manejo contenerizado con movimientos de carga horizontales, verticales y en movimiento, en los que se debe de asegurar la mercancía de una manera diferente al de carretera o ferroviaria. Entonces, requiere que las empresas hagan una implementación logística adecuada y que también debe de considerarse en los costos. Entonces, pues todo esto hace que sea atractivo y esta certidumbre en la cadena de suministro definitivamente es uno de los temas que la gente en la cadena de suministro debe considerar. Ya. Interesante. Muchísimas gracias, Francisco. Y Oscar y Edgar, también tenemos otro actor en la cadena que en este panel no está participando, pero que sabemos que ustedes han estado dialogando con él, que es el autotransporte. ¿Ha cambiado también en su experiencia la perspectiva del autotransporte hacia opciones como el cabotaje versus lo que era antaño, donde se le veía al barco como una competencia a su servicio?
¿qué han encontrado en las empresas autotransportistas? ¿Hay una mayor sensibilidad sobre cómo, pues, aliados y no viéndose como competencia, pueden sumar y hacer una fórmula ganar-ganar? Perdón, me gustaría iniciar respondiendo si Oscar Sí, Edgar. Sí. Bueno, yo primero quiero resaltar los comentarios que hizo Francisco. Es un tema, primero, en el que hemos compartido mucho esa visión con el autotransporte, pero particularmente bajo el concepto de nuestro modelo de negocio, que es un concepto que nació basado en un proyecto de mitigación de riesgos. Nosotros primero analizamos el contexto del mercado y de la carga, buscando no competir, sino complementar. Es decir, sabemos los graves retos que enfrenta el transporte, no los voy a repetir, ya los comentó Francisco, pero basados en ese grave riesgo o amenaza que sufren día a día el transporte de carga vía terrestre, decidimos incorporar nuestro modelo de negocio. De ello, suyo es que lo que estamos buscando es que el transporte realmente eficiente su uso, lo que le llamamos la última milla, y que la productividad del transporte se haga más eficiente a través de complementar parte de su volumen de carga, no solo parte de su volumen de carga, para hacer más eficiente su flota de transporte en general. De suyo es que con esto creamos una alianza estratégica y complementamos un servicio más eficiente de cara a los grandes retos, porque lo que menos queremos apostándole al mercado es que tarde que temprano, por cualquier circunstancia no deseada, afectemos la cadena de suministro, como bien comenta Francisco. Otro tema que quiero resaltar, lo dije hace algún momento de cara a la reflexión de los antecedentes, tenemos la oportunidad única. Creo que lo dije en una videoconferencia hace algunos días donde estuvo Francisco presente. Tenemos la oportunidad única de hacer que esto ocurra después de más de 35 años. Está en nuestras manos hacerlo y creemos que lo tenemos que hacer de la forma donde el transporte de cabotaje o short sea shipping se convierte en un aliado del transporte terrestre y que desarrollemos un modelo de negocio que en los próximos 20 años nos permita hacer más eficientes las cadenas logísticas, tanto terrestres como marítimas. Ese es mi comentario particular. Ya, muchas gracias, Edgar. Oscar, ustedes han estado muy cerca del autotransporte y sí han percibido, han notado un cambio en esa cultura, en esa filosofía a favor de sumar esfuerzos. Completamente, se ha hecho una labor ahora sí que muy fuerte durante todo el año pasado y el anterior en concientizar también el autotransporte en que somos medios complementarios, no somos medios que competimos. Nosotros ya lo demostramos en Baja California Sur durante más de 16 años, en donde hemos estado trabajando de la mano con el autotransporte y nos vemos ya hoy en día como un aliado, ¿no? Arreglado el convenio que se firmó en diciembre del año pasado, en donde estuvo presente Canacar, Enrique González y varios de los grandes actores de la cadena logística, incluyendo varios miembros de las cámaras de Concamín, etcétera, etcétera, en donde realmente hay un cambio, un rompimiento de un paradigma, de un tabú, en donde somos competencia. Creo que a los autotransportistas les ha quedado claro hasta dónde pueden llegar a ellos a ser eficientes o pueden transportar de una manera segura y pueden enfrentar los retos que también enfrenta ese sector, ¿no? Hoy en día, hablando del tema del COVID, pero en tiempos pre-COVID, el tema de los operadores era un tema radical, ¿no? Hay una falta de operadores, es una realidad, y mientras exista esta desviación de las cargas hacia otros medios de transporte, en donde también el mismo autotransporte participe, creo que ellos también son los más interesados en coadyuvar a este nuevo modelo logístico, ¿no? En donde estamos integrando
el autotransporte con el marítimo e incluso con el ferroviario, ¿no? Que también nosotros ya lo hemos hecho y lo tenemos probado en el Pacífico. Entonces sí, y contestando muy concretamente a la pregunta, hemos visto un cambio de paradigma radical por parte del autotransportista que sí se quiere subir, ahora sí que se quiere subir al barco y está convencido de que esta es una muy buena solución, ¿no? Ya, muchas gracias, Oscar. Sí, ahora, una pregunta para todo el panel. ¿Existen en México las suficientes fuentes de información para identificar, conocer cuáles son, aparte de los crecimientos económicos que cada región, cada estado tiene en una dinámica pues muy diferenciada, ¿sí? Sabemos y cómo acceden ustedes a información para ver cuáles son los movimientos de mercancías, cuáles son orígenes y destinos, cómo se allegan de información para la toma de decisiones crítica, ¿sí? En sus proyectos, ¿no? No sé si se apoyan localmente, consultores o dónde conseguir esa información que quizás no tenemos, no disponemos de ella con facilidad para lograr hacer y calcular los riesgos en proyectos como estos. Nosotros lo hemos hecho a través de estudios de mercado, ¿no? De manera muy directa y muy puntual, y tenemos muy bien identificado y contabilizado qué y cuánto entra hacia nuestro mercado objetivo y qué y cuánto sale de nuestro mercado objetivo a través de estudios de mercado hechos de manera presencial y física, ¿no? No nos basamos en metodología estadística, sino más bien en algo que nos dé un poco una certidumbre de lo que existe, de lo que es. Y para nosotros, de alguna u otra forma, es estar muy cerca del cliente. Siempre lo hemos tratado de hacer de esa manera, aunque muchos usuarios o potenciales usuarios tienen cierta resistencia a compartir información en cuanto a volúmenes, frecuencias y demás. Creo que lo que nos ha dado una gran ventaja es que muchos de los usuarios potenciales hacia este servicio, hacia el Golfo de México, son hoy por hoy usuarios ya son clientes de nosotros en el Pacífico mexicano, ¿no? Entonces, creo que hay un gran camino recorrido en esa parte, hay un acercamiento ahora sí que pues hay una relación muy cercana con los clientes, los cuales nos han compartido cierta información que le da viabilidad y factibilidad al proyecto, ¿no? Ya, Edgar, ¿querías también opinar? Sí, y quisiera mostrar esta pequeña laminita, si me permiten compartirla. Sí. ¿Con la tecnología de Agustín Arroyo? Ya. No, aquí está, ya debe estar ahí la... sí, ya la vemos. Déjame ponerla nada más en formato de presentación. Abajo. La copita. Ahí está. Ahí está. Sí, efectivamente. Bueno, primero, en el caso de Gliber, para los que no lo saben, bueno, creo que ya la mayoría lo sabe, somos una entidad con más de 25 años en el tema del comercio exterior, en temas de tecnología, en temas de manejo de puertos, de operación portuaria. Y bueno, el tema de la información es nuestro ADN. Normalmente los proyectos los desarrollamos nosotros, creamos nosotros nuestra propia inteligencia de negocios y no fue la excepción de cara al proyecto de esta ruta marítima intercostera. Como bien comenta Oscar, hay información que tenemos que ir al mercado a buscarla. Nos gusta hacerlo de forma personal para validar la información que, si bien es cierto, en México hay mucha información. De hecho, tenemos todos los aquí presentes acceso a la balanza pública del comercio exterior mexicano. Es una tubería a la que hay que saber ingresar y poder obtener datos que son muy útiles para la planificación de esta información. Pero por otro lado, le hemos dedicado años de trabajo a la validación de las cargas, a los orígenes y destinos de las cargas, no nada más en México, sino en Centroamérica, Sudamérica y en el Caribe. Es decir, hemos ido a ver a los usuarios,
hemos ido a ver a los compradores, hemos ido a ver a los productores y hemos ido a ver a todos los elementos y actores que están involucrados en los factores productivos de las cargas que están involucradas en el comercio internacional e incluso en el comercio nacional. Y esto nos ha permitido, como en esta gráfica, por ejemplo, entender lo que es muy obvio que ocurre en nuestro territorio nacional, donde el PIB manufacturero está sumamente concentrado en la zona norte del país, prácticamente representa casi el 26%, y donde el PIB regional industrial sureste pues representa apenas el 4%. ¿Esto qué significado tiene? Bueno, pues que con base a esta estructura, pues tenemos que articular el diseño de un modelo de negocios, porque los desbalances pues son obvios y naturales, ¿no? Es por ello que bajo este precepto nos vimos obligados a buscar la puntatura hasta Centroamérica, donde hay una gran calidad de productos perecederos, hortícolas principalmente, que son y pueden llegar a la Riviera Maya hasta antes del COVID a precios muy interesantes y costos muy interesantes, ¿no? Hago esta reflexión solo como una manera indicativa de que en el mercado hay mucha información, o sea, hay que obviamente tener la capacidad de poder entender las cifras, entender los datos y poder darles una manufactura apropiada basada en los escenarios de riesgos que pueden estos proyectos de alguna manera verse involucrados, ¿no? Entonces nosotros nos sentimos bastante confiados con el nivel de información que se tiene. Creemos que la reducción de los riesgos de decisiones basado en ello está perfectamente alineada y creemos que también basado en el modelo de asunción donde vamos complementando la carga terrestre con la carga marítima basada en una muy pequeña proporción del volumen de carga que operan los clientes vía terrestre. Con esto podemos de alguna forma mitigar riesgos de concentración de carga en un momento determinado como el que estamos viviendo ahora, ¿no? Ya, muchas gracias, Edgar. Sí, Agustín, tú que además pues conoces muy bien porque eres local, ¿sí?, de la península, de la hermana República Yucatán, tenemos noticias de que el desarrollo industrial, si bien es incipiente todavía para la península, está avanzando, está caminando en la zona, ¿no? Pues ahora mismo tenemos estacionado toda la actividad turística, pero bueno, ahí ya el aterrizaje de una inversión en la parte de cervecería, una planta de aluminio, alguna siderúrgica por allá y otras empresas locales. ¿Qué nos puedes comentar? Porque también en las revistas vemos anuncios y anuncios de un desarrollo inmobiliario ingente en la zona de Mérida Progreso, y todo eso, pues desde luego, es un generador de demanda, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar un poco acerca del crecimiento de la dinámica económica del Estado, de la región? ¿Cómo estás visualizando hacia los próximos años el desarrollo económico de la zona? Sí, gracias, Social. Pues mira, lo que puedo comentar va en dos sentidos. Uno, que ha habido un boom inmobiliario en el estado de Yucatán debido a que ese es un reflejo de la gente que está migrando hacia Mérida particularmente y algunos otros municipios alrededor de Mérida por el tema de seguridad. Creo que la inseguridad en el país ha ido increciendo en forma importante y ha llegado muchísima gente de diferentes estados de la República, ha llegado mucha gente de Canadá y gente de Estados Unidos a establecerse en Yucatán, y esto, como bien comentas, pues crea necesidades y va creando una mayor economía por los flujos que esto genera. Independientemente de eso, tenemos actualmente un gobierno que está muy proactivo en el sentido de atraer inversión
al Estado. El PIB de Yucatán el año pasado pasó del 3%, cuando en el país hubo un decrecimiento, ¿no? Pero en esta zona hubo inversiones y se está generando ese clima de seguridad que se está proyectando. Ha generado que algunas industrias, principalmente maquiladoras, sigan creciendo y se vengan a establecer a Yucatán. En ese sentido, creo que el short sea shipping va a ser exitoso para este tipo de industria, que es la industria maquiladora, insisto, y también se está viendo ya otro tipo de industria de segunda generación y estamos en stand-by hasta que no logre resolver el gobierno federal y el gobierno estatal el suministro de gas industrial para poder tener industria pesada, la industria metalmecánica, que necesita de ese insumo energético. Yo creo que estamos en un punto actualmente en Yucatán, con este boom que tenemos, que no se había visto en muchísimos años, cuando menos en los últimos 50 años no había habido esto. Seguimos creciendo y creo que tenemos que aprovechar la cresta de la ola para Yucatán. Nada más mi recomendación para las empresas, tanto de Baja Ferry como de Grieber, es en el sentido de que hay que cuidar mucho los tiempos logísticos para no perder las cargas que se logren capturar. Es importantísimo que tengan una seguridad en los tiempos logísticos. El just in time, el que se suba a esos barcos, realmente observen muy de cerca los arribos, las salidas, y creo que lo que mencionaba Edgar con respecto al ponderar la seguridad. Creo que la seguridad actualmente juega un papel importantísimo, que desgraciadamente la autoridad no protege, que es su función, no protege las cargas. Y hay robos, y hay asaltos, y hay crímenes, y la ponderación de esta seguridad creo que lo tienen que cacarear mucho con sus prospectos de clientes para que más y más se sigan sumando y se suban a su barco. Sería lo que yo tendría que decir. Gracias. Ya, muchas gracias, Agustín. Miguel Ángel. Sí, Miguel Ángel, ¿estás por ahí? Sí, claro, escuchando. Qué bueno. Gracias. En la perspectiva, con la ampliación del puerto de Veracruz, se pueden generar nuevos atractivos para el arribo de nuevas mercancías. Ya el puerto se está ampliando en la llegada de otro tipo de mercados, incluso a una dimensión mucho mayor. ¿Qué tanto servicios como el de Grieber o el de Baja Ferries en su momento puedan capitalizar el poder tener una conectividad con el tráfico proveniente de Europa, de Sudamérica, que va con destino hacia la Riviera Maya, toda esa zona que tiene alta demanda? En años anteriores vimos un servicio que profesamente había nacido para permitir esa conectividad. ¿Tú crees que este es el momento indicado para poder reactivar una idea como esta? Yo creo que pasar a ese tipo de tráfico todavía está un poco prematuro. Los negocios, principalmente el que pudiera generar algo así, ya sea a través de un transshipping, un transbordo, o que sea una importación temporal y luego tránsito hacia la península,
lleva a otro nivel de madurez, creo, de negocio. Puede ser, y es algo que tendrían que explorar junto con la terminal de contenedores, que pues hoy está en una capacidad diferente de servicio, con 2 posiciones de atraque de 350 metros. Antes era un frente de agua de 500 metros que pues en términos efectivos solo daba una posición de atraque, y todavía con la posibilidad de una tercera posición de atraque y más capacidad de expansión, pues sí puede generar, y siempre lo he dicho, va a generar, nada más se nos vino ahorita la pandemia esta del COVID-19, pero sí pudiera generar un rediseño de las líneas navieras y eventualmente generar algún tipo de servicio columpio diferente para eso. ¿Qué tanto pueden aprovechar eso Griver y Baja Ferries? Lo veo un poquito todavía prematuro de poder predecir, porque las líneas son propiamente controladoras de todas esas rutas y tratan, las líneas navieras grandes, ¿no? Tratan de controlar eso en sí, ¿no? Habría que desaduanizar ahí y luego tomar la mercancía, y eso pues creo que en lugar de eficientar pudiera llevar a otro tipo de circunstancias. Las otras terminales, una es de combustibles que está muy enfocada a atender el mercado, a la demanda propiamente de consumo que va a tener la zona centro del país, con 2 terminales de distribución internas, una en Puebla y otra en el Estado de México, que es la terminal de Yenova para el manejo de combustibles, y la de graneles agrícolas y graneles minerales. Es una cuestión, al final es un reto comercial que tendrían que establecerse tanto Griver como Baja Ferries, o quien más quiera seguir con el trabajo del transbordo o y el cabotaje, para poder generar estos columpios hacia Yucatán, ¿no? Para manejo de graneles agrícolas o graneles minerales. Pero bueno, pues ahí están, y son las iniciativas nuevas que vienen en la ampliación del puerto. Hoy están diseñadas para ser terminales con tráfico de altura. Sí, tendríamos que sumar a esta alianza por el cabotaje a las líneas navieras globales de altura, que luego pues tienen sus acuerdos y convenios con líneas autotransportistas, ¿no? Así es. Ya, ok. Francisco King. ¿Estás por ahí? Adelante. Sí, yo me tengo que retirar en 5 minutos. Sí, si quieres, entonces empezamos contigo. Ya era una ronda final, básicamente, y perdón. Si quieren agregar algo, tenemos de tiempo 1 minuto y medio, ¿sí? Perfecto. Adelante, Miguel Ángel. Bueno, pues nada más, creo que hoy están las oportunidades, está el interés, está la experiencia, están las condiciones para que podamos arrancar. Me gustó también mucho el término de que apretamos un botón de pausa por estos 2 meses previos y quizá otros 3 adelante, y luego un periodo de recuperación, pero creo que está dado esto. Y pues ojalá que tanto las 2 empresas promotoras como el cliente final, como Jabones La Corona y otros, puedan aprovechar toda esta condición que se está dando tan particular de conocimiento, experiencia, de condiciones comerciales, y de las 2 empresas que están tratando de incentivar esto, para que en verdad se den ahora sí este servicio de carreteras marítimas y de conexión intermodal, y con todas las oportunidades que va a brindar este tipo de servicio. Veracruz está preparado, está listo con su infraestructura, ha hecho el trabajo que se esperaba con las autoridades, falta el último plumazo de la autoridad aduanera, y de nuestra parte estamos listos para recibir esta mercancía. Ya, muchas gracias, Miguel Ángel, por tu reflexión última, y quedas liberado para tu compromiso siguiente. Gracias. Ya, gracias. Oscar, Edgar, si quería hablar, y lo alcanzo a escuchar si le dan la palabra a Edgar. Edgar, sí, adelante. También le está pasando lo mismo con Miguel Ángel, pero primero informar a todo, al panel y al mercado, que nosotros efectivamente iniciamos una ruta
ya el barco está posicionado, el BF Carlosa en Tampico. Empezamos con una ruta catorcenal y es un barco multipropósito, obviamente carga contenerizada, granel, carga suelta, etcétera. Y pensamos que en la segunda etapa, antes de 10 meses, estamos ya con una frecuencia semanal para estar operando la ruta de forma semanal en el circuito mencionado. Y en una tercera etapa, antes de que finalice 2022, pensamos ya interiorizar hacia algún circuito en el Caribe Bajo para efectos de continuar con el proyecto. Esto de cara a lo que comentaba, a la pregunta y a la respuesta que comentaba Miguel Ángel, de que nosotros nos vamos a concentrar primero en caminar. Pretendemos primero consolidar esta primera etapa, primero la etapa de frecuencia catorcenal y posteriormente la etapa de frecuencia semanal, y luego miraremos qué dice el mercado. Creo que es un momento coincidiendo con la pausa que comenta Oscar, para irnos con pasos lentos, no parar, ir hacia adelante, pero irnos con pasos lentos para realmente ofrecer una solución que, como dice Agustín, no deteriore y asegure las cadenas logísticas, los tiempos logísticos y los servicios hacia los clientes. Ese es mi comentario. Ya, muchas gracias, Edgar. Yo paso a retirarme. Gracias a todos. Adelante, Francisco, Miguel Ángel. Oscar, todos, Edgar, Agustín. Un abrazo. Igualmente. Nos vemos, Miguel Ángel. Francisco, si quieres hacer una última reflexión. Sí, claro que sí. Bueno, la ANTP, la Asociación Nacional de Transporte Privado, como ya comenté desde el principio, ha perseguido esta opción como algo muy importante, como este medio de transporte combinado. Y para esto, pues, por ejemplo, tuvo la firma de unas bases de colaboración con la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, con toda la intención de apoyar, y no solo apoyar, sino ayudar a desarrollar este modo de transporte como una de las opciones para la cadena de suministro. También ha participado en eventos como la firma de un convenio de apoyo también al transporte cabotaje. Y bueno, todo es un programa que tenemos, estamos tratando de dar a conocer bien, porque hoy no hablamos específicamente de cómo es la operación, pero estamos tratando de hacerlo saber a todos los usuarios para que vean pues cómo va a ser la movilidad de los contenedores en los puertos, se va a entregar sus mercancías. Y bueno, finalmente nada más mencionar que esta interacción permite, y una vez ya trabajando, va a permitir observar nuevas áreas de oportunidad. Por ejemplo, algunos de nosotros tenemos centros de distribución en la península, y a lo mejor pasamos todavía nuestro centro de distribución para ir a un autoservicio. En la evolución de este servicio se podría llegar directo a los autoservicios, en la cual ya con una buena coordinación logística, con el operador logístico que lo maneje, pues manda directo a los centros de distribución. Y es un paso, ya se pueden mandar, piqueados los pedidos, y es un paso que se descuenta en la cadena logística. Todo esto se puede descubrir una vez que ese botón se active y que ya estemos trabajando en él. Entonces, pues a todos les comento que estamos en ANTP en la mejor disposición de lograr este cometido, y bueno, como Fábrica Una Corona, pues incluirlo en nuestra cadena de suministro como una solución definitivamente que va a agregar valor a la cadena. Gracias a todos. Así le estás habilitado. Muchas gracias, Francisco, y sí, pues esperemos que muy pronto pase esto de la pandemia y reactivemos operaciones, ¿no? Bien, Oscar, una última reflexión. Solamente comentarles que nosotros estamos listos en cuanto pase el tema de la pandemia, el tema de volver a apretar este botón de pausa para reactivar las operaciones.
Ya los clientes están, los clientes Ancla, que bien tiene Agustín a mencionar, ya están con nosotros, ya estamos listos nosotros para iniciar. Básicamente es ahora sí que una piedra más en el zapato el tema del COVID, pero hemos luchado por muchos años, ya comentaba Edgar también, más de 35 años tratando de hacer esto, nosotros mucho tiempo en la consecución de este proyecto, y bueno, una piedra más también la sortearemos, así que estamos listos para empezar. Esperamos que este tema de la pandemia del COVID-19 pase de la manera más, no quiero decir pronta posible, pero sí sostenible posible, para que realmente cuando se reactiven las operaciones de manera seria podamos arrancar con este proyecto y que llegue aquí para quedarse, ¿no? Ya, muchísimas gracias, Oscar. Sí, y que esperemos que muy pronto, sosteniblemente, pongamos pasar al play otra vez, ¿no? Sí. Correcto. Agustín Arroyo, ¿estás por ahí? Sí, cómo no. Sí, pues cerramos con una última reflexión de tu parte. Gracias. Pues nada más para comentar, y no ser redundante en lo que ya se dijo, pero sí puedo decirles que Progreso está listo. Nosotros no tenemos, desgraciadamente es una terminal pequeña en su conjunto, no tenemos mucho para dónde hacernos, pero lo que sí tenemos es muchas ganas de apoyar y muchas ganas de que las cosas salgan bien. Por parte nuestra con la aduana ya existe un procedimiento el cual se va a seguir, y por parte de nuestra relación con los promotores del servicio, nos quedan por ahí algunos pequeños detalles, nada más para ya poder firmarle su contrato de servicio, y algunos pequeños detalles como son la tarifa, su registro de tarifas ante la Dirección General de Puertos, y con eso estamos más que puestos para recibirlos. Desde luego, pues les deseamos el mejor de los éxitos, y desde nuestra parte contarán con todo el apoyo, absolutamente todo el apoyo, para que todas las cosas salgan bien y sea un servicio muy exitoso. Muchas gracias. Ya, muchas gracias, Agustín. Y bueno, con esto damos por terminado este webinar. Muchísimas gracias a todos nuevamente por su participación, y esperemos que todos pues, hayan tenido información de interés para sus negocios. Y bueno, gracias al uso de las tecnologías pudimos vencer la sana distancia, ¿sí? Para estar virtualmente cercanos, ¿sí? Hoy, ¿sí? Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.